Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una edición más del podcast semanal donde estoy comentando los temas más relevantes de la semana en lo que respecta al rollo noticioso. Y hoy, empecé hace una semana intensa, para no variar. Hoy vamos a platicar de la detención de Luis Cárdenas Palomino, las implicaciones que tiene este asunto. Vamos a platicar también de pues toda la polémica que sigue en torno a los medios de comunicación y el sexenio de López Obrador. Hasta qué punto es válido que el gobierno trate de desmentir las noticias falsas y todo este asunto. Y voy a también a retomar algunas cosas sobre datos y cifras del COVID-19, que me parece que es un tema muy importante que tengamos claro en la discusión del debate público, precisamente por toda la guerra mediática que existe y que ensucia mucho la discusión pública. Así que arrancamos porque vamos para largo, creo. Esto va a ser una edición larguita. Espero no aburrirlos. Y por ahí al final les voy a dar un par de sorpresas que les tengo reservadas. Ahí les voy a dar unos adelantitos. Pero bueno, eh, en días recientes vimos la detención de Luis Cárdenas Palomino, quien era uno pues era prácticamente la mano derecha de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, quien ha sido acusado de tortura por el caso Vallarta. Eh, Recuerden de todo este montaje que salió con Loret de Mola y en el caso de Florence Cassés, esta mujer francesa, e Israel Vallarta, que fueron acusados de liderar una supuesta banda de secuestradores, cuando en realidad pues todo se trató de un montaje por parte de Genaro García Luna, el superpolicía de Calderón, quien está actualmente detenido en Nueva York, acusado de narcotráfico y de conspirar para ingresar cocaína a Estados Unidos con el cártel de Sinaloa, además de enriquecimiento ilícito. Es decir, unas fichitas, estos altos funcionarios de lo que yo he llamado el sicariato de Felipe Calderón, porque a final de cuentas, pues buena parte de la administración de Calderón se marcó o se distinguió por entregar grandes extensiones del país a los cárteles de la droga. De un lado el cártel de Sinaloa en toda la región del Pacífico, y por otro lado los años más cruentos y más duros de los Zetas, cuando florecieron los Zetas, el cártel de los Zetas en toda la región del Golfo, y que hicieron pues una cantidad de estragos como la masacre de Allende, que otra vez está en la discusión pública a raíz del aniversario de esta tragedia, que para mí representa pues uno de los puntos más altos y más álgidos de lo que fue la infame guerra contra el narcotráfico de Calderón, que en realidad pues buscaba tratar de resolver el problema de legitimidad con el que llegó Calderón tras el fraude de 2006, es decir, las implicaciones políticas y sociales que tiene un fraude electoral muchas veces se manifiestan de maneras que no prevemos, y que de alguna manera pues lo que ocurrió en 2006 pues es parte de un proceso de descomposición social que ocurrió en México y que explica en buena parte el escenario actual en que nos encontramos. Entonces digamos que una buena parte de la responsabilidad se produjo en este periodo del calderonato, del sicariato, en el que se le entregó la seguridad pública pues a narcotraficantes. Básicamente en eso consistió la lucha contra el narcotráfico de Felipe Calderón, en entregarle la dirigencia de estos asuntos a gente coludida con los cárteles de la droga, ¿no? Entonces, pues no es un tema menor, y que, digo, a mí lo que más me llama la atención de este asunto es que en primera instancia se trata de la primera gran detención dentro de la llamada Cuarta Transformación de López Obrador a un personaje cercano a Felipe Calderón. Recordemos que todas las demás detenciones, la de Emilio Lozoya, la de Rosario Robles, la de Juan Collado, siempre apuntaban hacia el PRI y el círculo de Enrique Peña Nieto. Esta es la primera detención que vemos en lo que va del mandato de López Obrador que apunta
a Felipe Calderón y que curiosamente se da pues a poco más de un mes de que se realice la consulta, la famosa consulta para enjuiciar a expresidentes, que por cierto ha recibido muy poca cobertura mediática y ya lo estaremos comentando algunos pormenores de ese asunto, ¿no? Pero bueno, lo que quería dejar como claro es que es el primer personaje que apunta directamente a Calderón. Ahí lo vemos en la foto. Me parece que es una foto de finales de su mandato, cuando le estaba entregando una condecoración a Cárdenas Palomino, como uno de los super policías del sexenio. ¿Se acuerdan pues lo aparatosas que eran las capturas de presuntos narcotraficantes durante el sexenio de Calderón, con la Barbie y todo este despliegue mediático? Es decir, hubo mucha teatralidad en este asunto, pues hasta García Luna hizo una serie de televisión que salió en Televisa, en el canal de las estrellas. Creo que hasta aparecía por ahí Poncho Herrera, este actor de RBD, y también salía una de las hijas de Gonzalo Vega, no recuerdo específicamente cuál, que era, a ver, vamos a ver si encontramos el tráiler en YouTube. No, creo que va a estar difícil encontrarlo ahorita, pero bueno. No lo encontré así de rápido, entonces pues para no perder más tiempo me voy a seguir, pero pues ahí sí pueden luego échenle ojo porque así como salió el documental de la educación financiado por Claudia X González y apoyado por el Bester Gordillo cuando traían ahí todo un rollo sobre impulsar cambios en la educación, pues también salió esta serie de los superpolicías de García Luna, ¿no? En el canal de las estrellas, pues que evidencia mucho de la manipulación mediática que impera todavía en este país y que por cierto hice un hilo sobre la televisión a raíz de unas discusiones que tuve ahí con unas actricillas de la tele que ahora andan en plan de líderes sociales, ¿no? Pero bueno, por ahí estaba revisando la columna que publicó Anabel Hernández en la Deutsche Welle, este medio de comunicación alemán, en donde hace un recuento bastante interesante y creo que es de lo más completo que ha aparecido en estos días sobre pues el papel que jugaba Cárdenas Palomino dentro del sexenio de García de Felipe Calderón, y el brazo de mano derecha que jugaba de García Luna, entre varios escándalos, porque si bien el caso Vallarta Cassés es el más mencionado, recordemos que García Luna estaba involucrado también en el montaje de otros secuestros, como del exdirector técnico del Cruz Azul, Rubén Omar Romano. ¿Se acuerdan que fue secuestrado por allá por 2006, me parece? No estoy muy seguro. Pero que pues de alguna manera eran de este tipo de montajes para tratar de generar una ilusión a través de los medios de que se estaba combatiendo la seguridad cuando eran ellos mismos los que tenían acuerdos con las bandas de secuestradores para generar estos montajes. Entonces, de alguna manera, Cárdenas Palomino fue un personaje vinculado completamente a toda esta trama de los montajes de García Luna y durante el sexenio de Felipe Calderón. Entonces, el hecho de que haya sido detenido en Naucalpan, como lo mencionó la Fiscalía General de la República en un escueto comunicado, con esta fiscalía que no terminamos de agarrarle la onda, ¿no? Al fiscal Hertz Manero, que pues ahí da la cara cuando quiere, no sabemos qué hace, no nos informan sobre los avances del caso Lozoya, y que creo que es uno de los grandes puntos flacos que tiene este proyecto de la Cuarta Transformación, la falta de rendición de cuentas, de transparencia y de resultados que hasta el momento ha entregado la Fiscalía General de la República. Muchos dicen, no, pues hay que darle tiempo porque ya vendrá en esta segunda mitad del sexenio. Pues sí, pero si no es ya que empieza a dar resultados este año, no puede pasar de este año que empiece ya a dar resultados más concretos la Fiscalía, pues se le va a pasar el sexenio a López Obrador y esta lucha contra la impunidad pues va a quedar a deber porque no termina de cuajar todo este asunto. De hecho, en su último informe que presentó con motivo del tercer aniversario del triunfo electoral del 1 de julio, López Obrador ahí como que comentó muy bajita la mano el tema de la lucha contra la corrupción, y yo creo que es precisamente pues por la falta de resultados tangibles en este aspecto, ¿no? A lo mejor ha habido algunos avances por ahí en la unidad de inteligencia financiera que pues antes no jugaba y que ahora se ha vuelto todo un eh,
espacio importante para combatir a los criminales, principalmente a los de cuello blanco, pero que sigue quedando a deber esta lucha anticorrupción. Pero bueno, por eso creo que el tema de Cárdenas Palomino es muy relevante, porque a final de cuentas pues se empieza a soltar la sopa, como pasó un poco con el caso de Emilio Lozoya, pues nos vamos a enterar de muchas atrocidades cometidas durante el sicariato de Felipe Calderón, y creo que por eso pues también andaba muy callado Felipe Calderón en los últimos días. Por ahí se hizo toda una tendencia en Twitter como, a pesar de que a Calderón le gusta mucho opinar de temas de política en redes sociales, pues ahora andaba muy callado, y tuvieron que pasar prácticamente 2 días después de la detención de Cárdenas Palomino para que publicara un escueto mensaje en su cuenta de Twitter. Dice: embustes y cuentos, de uno nacen cientos, refrán antiguo cada vez más válido en nuestros días. Ese fue el mensaje que publicó Felipe Calderón 2 días después de la detención de Cárdenas Palomino. Pues se ve que el expresidente, que lo vimos muy desmejoradito en una reciente foto que apareció también por ahí en redes, muy hinchado de la cara, pues ahorita anda con sus reflejos políticos muy a la baja, porque echarte 2 días de pensar qué vas a responder, para que salgas con un refrán popular ahí medio chafa, la verdad. Habla de que fue un tema que se le indigestó por ahí al expresidente Calderón, este, y que recordemos que cuando detuvieron a García Luna en Nueva York, me parece que fue en finales de 2019, en diciembre, se limitó a decir que pues él no sabía nada. Entonces, pues yo creo que por eso también pensó ahora mucho la respuesta, porque tras 2 días de silencio, desde la detención de su superpolicía condecorado Luis Cárdenas Palomino, Calderón reapareció con un refrán popular, eh, y ¿cómo se llama? Y pues ya ni modo que volviera a decir que tampoco supo nada de este asunto de Cárdenas Palomino, ¿no? Pues si él nada más era el presidente. Ahora resulta que Calderón no sabía nada de lo que pasó en su administración, lo cual pues lo deja en una posición muy mal parada, porque pues hay de dos sopas. Este, o es un reconocimiento de su ineptitud, de su incompetencia, durante su gestión como presidente de México, o es una postura para tratar de disfrazar el hecho de que siempre supo con quién estaba tratando y con los criminales que puso al frente de las dependencias de seguridad, que no fueron los únicos. Había otros personajes bastante oscuros, como el general Acosta Chaparro, que era otro de los vínculos del gobierno de Calderón con el crimen organizado, y que fue asesinado en medio de una intriga política de alto nivel, que todavía no ha salido mucho a la luz toda esa historia, y yo creo que todavía hay mucha tela de dónde cortar por ahí, ¿no? Hay varios puntos clave que hay que retomar de esa historia, que involucró a personajes como el general Tomás Ángeles Dajaguare, que recordemos la manera en que advirtió al presidente Calderón, y a través de varias vías, incluso antes de asumir la presidencia del país en 2006, en medio de un álgido ambiente social, un ambiente muy turbulento por el fraude de 2006, las movilizaciones en las calles, las protestas y demás. Tomás Ángeles le mandó varios mensajes a, a Felipe Calderón para advertirle lo que ellos sabían sobre el tema de Genaro García Luna y todas las corruptelas en las que estaba coludido. Igual otros policías como Herrera Valles, que ha salido a la luz su historia en años recientes, pues documentan, y hay pruebas fehacientes de que se le advirtió por varias vías a Felipe Calderón este asunto de las turbios pasos en los que andaba García Luna y los vínculos que tenía con organizaciones criminales. Entonces, pues este asunto de que pues no sabía nada, fingir demencia, hacer como que no supo lo que pasaba en los 6 años, pues digo, ya si de plano pues no le eh, va a decir que no le llegaron estos mensajes de Tomás Ángeles, el general, y del policía federal Herrera Valles, pues ya mínimo hubiera leído los libros de Anabel Hernández para darse cuenta, ¿no? Pero ya este grado de cinismo y de desfachatez, pues me parece bastante emblemático
de los intereses que persigue un personaje tan oscuro como Felipe Calderón. Por ahí también vi a Olga Warnat, la periodista, con la que platiqué hace unos meses en una charla que tengo por ahí en YouTube para que le echen un ojo a la entrevista completa, en la que platicamos pues cómo fue el grupo de García Luna, precisamente los que presionaron para, pues, para sacarla del país y para amenazar con matarla a raíz de investigaciones que estaba haciendo sobre Felipe Calderón, que se acabaron manifestando en su libro Felipe el Oscuro, de reciente publicación, que retoma muchos de estos elementos y que todavía hay una historia ahí que no acabamos de conocer, porque a final de cuentas, por ahí Warnat menciona que ella vio unos videos en los que aparece García Luna en el aeropuerto de Toluca, arriba de un avión o de una aeronave, teniendo conversaciones bastante comprometedoras con algunos criminales de los cárteles, y que eso pues de alguna manera simbraría al país. Es lo que nos comentó la periodista Olga Warnat, quien se encuentra actualmente en Argentina, sobre cuando pues recibió las presiones por lo que había publicado. Y un poco es lo mismo que cuenta aquí Anabel Hernández, sobre pues todo el plan que hubo para asesinarla por parte de García Luna, para los que ahora se desgarran las vestiduras con los temas de censura y libertad de expresión. Pues esto sí es represión de veras, ¿no? No, ahí decirles o exhibirlos en las conferencias matutinas, cuando pasaban estas atrocidades de que altos funcionarios conspiraban para asesinar periodistas, pues ahí yo no veía tanto revuelo de los que ahora se indignan, ¿no? Y eso me parece pues deleznable. Y no causaba tanto revuelo porque, digo, no les puedo dar muchos detalles en este asunto, pero yo conozco a muchos columnistas de los que ahora opinan sobre estos temas de la libertad de expresión y democracia, que recibían favores de García Luna. Recordemos que García Luna ascendió en su carrera política a través del espionaje de políticos de alto nivel. Montó toda una red de espionaje a lo largo del país, y eso fue parte de lo que le permitió ir ascendiendo peldaños en la Policía Federal. Después se convierte en el titular de la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, que marcó también pues toda una época, y que ese espionaje político pues de alguna manera también le era servil no solo a Felipe Calderón para sus intereses político-electorales y demás, sino que también era funcional para muchos periodistas que se vieron beneficiados ya sea con dinero o con favores por parte de Genaro García Luna y su red de espionaje. De este asunto no les puedo platicar mucho porque como no tengo forma de probarlo, podría abrir un frente peligroso para mí. Entonces ahorita no puedo comentar mucho de ese tema, pero sí les puedo decir de buena mano que yo vi muchas movidas bastante peculiares por parte de periodistas que ahora se asumen como próceres de la libertad de expresión y que se quejan de el supuesto espionaje de López Obrador contra periodistas. Pues fueron beneficiarios de esta red de espionaje de García Luna. Todavía no se les ha sacado a la luz varios trapitos al sol, que a ver si próximamente, en este contexto de la disputa mediática entre López Obrador y algunos comunicadores, llamémoslo así, pues van saliendo a la luz estos detalles, porque hay toda una red de corrupción también dentro de los medios de comunicación que se vieron favorecidos por este asunto. Y digo, uno de los casos emblemáticos pues es el de Carlos Loret de Mola, ¿no? Y vinculado con este tema del montaje de Florence Cassés y el caso Vallarta, donde Israel Vallarta pues lleva más de 15 años encerrado sin sentencia en una verdadera atrocidad judicial que va en contra de todos los derechos humanos, y que ahí sigue ese caso sin resolverse, mientras los criminales ahí andaban pues de manera impune, y que ahora la caída de Cárdenas Palomino puede desatar que se abra una caja de Pandora, porque recordemos que los grandes temas de corrupción en este país tienen dos columnas.
Una es el caso García Luna, que tiene que ver con toda esta parte de la seguridad, de los cárteles de la droga, de la violencia, y la otra es el caso de Emilio Lozoya y toda la trama de corrupción que involucra pues estructuras electorales, involucra el saqueo de Pemex y CFE, que desde mi perspectiva es el saqueo más grande en la historia de este país, y si tú le vas rascando pues hay muchos vasos comunicantes entre estas dos historias que en realidad es una sola película gigantesca sobre el saqueo y la corruptocracia que prevaleció en México a lo largo de la era neoliberal y que, como le he comentado en otras ocasiones, creo que es un tema que hace falta ahondar más y dimensionar mejor, porque todavía el grueso de los mexicanos no se han enterado de las dimensiones del saqueo y pues de las corruptelas a los que se llegó en este periodo y en específico en los últimos 2 sexenios de Peña y de Calderón. Yo creo que hubiera sido muy bueno pues realizar trabajos que dimensionaran este tema en una mejor medida. Ahora que va a estar caliente el tema de la consulta para enjuiciar a los expresidentes, que va a ser ahora en agosto, que es también todo un tema y a lo mejor yo creo que lo voy a tocar la próxima semana aquí en el podcast, pero que es muy emblemático pues, de esta situación. Yo creo que lamentablemente es un tema tan complejo, con tantas aristas, que requiere muchísimo trabajo y es casi imposible hacerlo para una persona al nivel que yo lo estoy planteando. Yo me imagino un gran libro, una película documental de altos vuelos, donde se desglose, si tú le sumas todo el saqueo, el rescate bancario con el Fobapro y PAB, el saqueo de Pemex, el saqueo de la CFE, el Fobapro gasero con los gasoductos, y ahí le va sumando la privatización de cárceles, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vamos de espaldas con lo que se han robado en estos últimos 30, 35 años. La reforma energética, es un saqueo de dimensiones estratosféricas, que luego todavía tienen el cinismo y la desfachatez de opinar de temas de política estos grupos, de la corruptocracia, que devastaron el país y ahora señalan con el dedo regañón con una facilidad y con un cinismo que pues a mí sí me parece muy indignante y que de alguna manera pues eso fue parte de lo que les pasó factura con el cambio de régimen político en 2018. Pero bueno, esa creo que es la principal trascendencia de la detención de Cárdenas Palomino. Vamos a ver cómo se va dando este asunto en los días posteriores. Y bueno, hoy, miércoles por la mañana, vimos la segunda entrega de la polémica sección de quién es quién en las mentiras de la semana. Y otra vez lo que vimos fue verdaderamente deplorable. O sea, yo creo que ahora sí, como lo comenté en Rompeviento Televisión, ahí en la mesa con los colegas periodistas, creo que sí ya podemos hablar de un fracaso estrepitoso de esta sección impulsada en las conferencias matutinas para desmentir a la prensa mexicana, pero se ha hecho con una falta de rigor y de seriedad que lo único que hace es evidenciar la alta improvisación que impera en este ejercicio y que lejos de desmentir y aclarar algunos temas, solo confunde más. Por ahí la vocera, Ana Elizabeth Vilchis, esta joven mujer, pues que no ha mostrado las tablas suficientes para conducir una sección de esta naturaleza, con muchas pifias, con muchos errores, con muchas imprecisiones, que le terminan pasando factura al presidente. Hoy arrancó su intervención esta vocera, diciendo que iban a tomarle la palabra a la recomendación que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tomar un cursito de verificación de datos. O sea, es increíble, es vergonzoso que en la presidencia de la República haya este nivel de improvisación para un tema tan delicado y que requiere toda la seriedad posible, porque es uno de tus principales frentes de batalla. O sea, uno de los principales frentes de batalla que tiene López Obrador y la Cuarta Transformación son los medios de comunicación, y que pongas a una mujer como Ana Elizabeth Vilchis, que le faltan muchas tablas, que no es el perfil ideal para conducir un ejercicio de esta naturaleza, pues es un error político muy grave y yo diría hasta irresponsable por parte de López Obrador, porque le está poniendo a pelear con
con huesos duros de roer, o sea, no son cosa blandita, ¿no? Entonces, pues sí se necesita alguien con mucha más preparación, mucha más tablas, mucha más experiencia y mucho más rigor. O sea, ahorita lo voy a comentar, pero en lo general no hubo cambios sustanciales en el tono y la forma de manejar la polémica sección. Lo que sí vimos es la intención de bajarle varias rayitas a la confrontación, pues solo se mencionó una nota sobre el Tren Maya, publicada en el Universal, muy poco clara, otra vez. El derecho de réplica, por ahí pasaron un fragmento en el que López Dóriga les exigió derecho de réplica, y la verdad digo, no es por defender a López Dóriga, que pues ustedes saben, yo lo he criticado mucho con todo este tema de la extorsión que realizó uno de sus operadores a la empresaria María Asunción Aramburo Zavala, pero creo que en este punto tenía razón López Dóriga, porque él hablaba de que él en un tuit solo comentó que el presidente López Obrador había pasado como si nada junto a un hombre armado, cuando en realidad se trataba de un policía comunitario, ¿no? Y pues sí, o sea, en datos estrictamente duros, pues el presidente López Obrador sí pasó como si nada frente a un hombre armado. Entonces yo creo que esta precisión a la que se le dio mucho espacio el día de hoy, además de estar manejada pésimamente, eh, pues nada más ensucia más el proceso, genera más confusión, no aclara nada, da pie a que le digan a López Obrador que está atacando a los periodistas, echa encima organismos internacionales. Entonces a mí me parece una estupidez esta estrategia, sinceramente. Yo no entiendo cómo López Obrador, siendo un estratega tan capaz en términos políticos, pues de repente sale con estas cosas, ¿no? O sea, imagínense que yo presentara un reportaje, este, con datos así tan sueltos, tan al aire, con falta de verificación de datos, de rigor, de seriedad, pues te comen vivo. O sea, uno como periodista la manera que tiene de blindarse ante esas cosas es la precisión. Como lo comenté por ahí, la contundencia se deriva del rigor. Si tú no tienes rigor en el tratamiento de la información, pues vas a dar pie a que te peguen y a que te traten de desmentir y a generar más polémica. Entonces, ¿tiene sentido eso? A mí me parece una cosa muy, muy absurda. Y no tanto el ejercicio en sí, yo creo que es válido y es necesario que haya un espacio por parte del gobierno para desmentir información confusa o dolosa que continuamente aparece en los medios de comunicación, que como lo comenté por ahí también, no me acuerdo si fue sí, la semana pasada también comenté aquí, de cómo según encuestas el 37% de los mexicanos confía en las noticias que lee, y eso se debe a la crisis de credibilidad que existen en los medios mexicanos, y que no es casualidad, pues si llevan años diciéndonos mentiras todos los días, confundiendo cosas, tergiversando la información, maximizando algunos temas y minimizando otros en función de sus intereses, que normalmente son los intereses de las élites empresariales, pues eso explica la falta de credibilidad que hoy en día gozan los medios mexicanos entre la población. Pero, pues si tú vas a combatir la infodemia con más infodemia, pues estamos jodidos. O sea, es un despropósito y es una cosa así aberrante, ¿no? Por ahí hay muchos comentarios de simpatizantes de López Obrador que dicen, bueno, hay que darle otra oportunidad a esta chica de que vaya mejorando ahí poco a poco. A ver, señores y señoras, la presidencia de la República pues no puede ser terreno como para un tema de esta naturaleza y de esta magnitud, dárselo a una persona que esté haciendo casi sus prácticas profesionales. O sea, por favor, ¿en dónde estamos? Lo mínimo que uno puede exigir al gobierno, pues es un mínimo de profesionalidad y de profesionalización a la hora de abordar temas relevantes de interés público. O sea, la presidencia de la República tiene el deber de poner a la gente más capacitada para estos asuntos. Por ahí también me comentan, ay, pues a ver, tú propone algo, que no sé qué, porque seguramente te quieres quedar tú con el trabajo de esta chica, ¿no? No, bueno, además de que ahorita tengo mucho trabajo y que no me interesa asumir ese rol, por supuesto, dentro del gobierno. Prefiero mantener mi sana distancia en ese tema. Sí, lo que les podría recomendar, y digo, es una recomendación tan básica que me parece increíble que uno la tenga que hacer,
pues es presentar un documento base en el que expongas claramente el párrafo donde se dijo la mentira del medio y otra columna donde lo contrastas con los hechos irrefutables. Es una cosa tan elemental que pues así debería de funcionar, ¿no? Pero en esta segunda semana, que vimos otra vez el desmentido de la nota esta del Universal, el Fonatur y el Tren Maya, pues no quedó claro absolutamente nada. O sea, es un desastre esta sección de el quién es quién en las mentiras de la semana, que nada más genera más mentiras. O sea, es una cosa brutal. Lo que sí fue interesante fueron los datos que que se presentaron durante esta sección sobre un monitoreo que realizó el INE, en el que se documenta, ahí sí, con datos duros, el marcado sesgo en la cobertura mediática de las elecciones intermedias de 2021, ya que todos los medios referidos en la conferencia matutina tienen la misma postura política. Y yo por ahí ironizaba, qué plurales. Y pues sí, pasaron un informe de, a ver, lo vamos a poner en YouTube, vamos a ver si encontramos algunas imágenes. Es esta. Pasaron por ahí el monitoreo de las coberturas, ¿no? De cómo pues Morena durante las campañas recibía 30 comentarios negativos por parte de Televisa, mientras el PAN nada más 13, el PRD 10, el PRI 9, o sea, en prácticamente todos los medios de comunicación, Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen, los medios electrónicos, el radio y demás, en este monitoreo que hizo el INE, pues es muy desproporcionada los comentarios negativos en contra de Morena y en contra del PRIAN. Que digo, pues es algo que pues vimos a lo largo de toda la campaña, pero es interesante que un organismo como el INE, que también participó en esta campañita, sobre todo sus altas esferas como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que promovían un discurso antipopulista a media contienda electoral, increíble pero cierto, pues también se registra y se tiene ya datos muy precisos de pues de esta marcada tendencia a favor de la derecha y a favor del PRIAN durante la contienda electoral por parte de los medios de comunicación, ¿no? Ahí creo que fue un acierto presentar este asunto, con todo y que la misma vocera, Elizabeth Vilchis, tenía varias imprecisiones, incluso al leer las cifras. O sea, a veces estaba ahí leyendo los números y desde acá, por donde está el área de comunicación social con Jesús Ramírez Cuevas, le gritaban así, tratando de corregirle, no, es el otro dato. Y se mantenía en su pifia, ¿no? Me parece increíble. O sea, si no tienen gente profesional en la presidencia de la República, yo con mucho gusto les recomiendo gente. Yo conozco personas que les podrían hacer un análisis de contenido y de discurso muy contundente y limpio para que no tuvieran estos problemas, ¿no? De desmentidos y demás, que es una cosa verdaderamente bochornosa y que creo que le juegan en contra a López Obrador más que ayudarle y beneficiarle, ¿no? Porque a final de cuentas, pues si vas a combatir la infodemia con más infodemia, pues se reduce mucho la efectividad de tu estrategia. Por eso me parece increíble que un estratega de la magnitud de López Obrador, pues comete este tipo de errores en uno de sus principales frentes, que es el frente mediático, como ya lo comenté, ¿no? Pues ahí están así marcadísimas las tendencias a favor del PRIAN a lo largo de todo el proceso electoral, y que tiene que ver pues también con buena parte de los resultados que vimos aquí en el Estado de México, porque como lo comenté también por ahí, hay documentos y hay estudios que señalan cómo pues las clases medias altas tienen una tendencia mayor a identificarse con los discursos conservadores proempresariales, y de este modo pues estos mensajes que se emiten continuamente en los medios de comunicación tienen una receptividad mayor entre estos sectores, que explica, entre otras cosas, no nada más eso, pero fue un factor que también
incidió pues en la partición de la Ciudad de México, ¿no? Por aquí, por cierto, tengo una foto a la mano. Ahí está la partición de la Ciudad de México en azul, los que votaron por el PRIAN, y en rojo los que votaron por Morena, ¿no? Y vemos como todo el primer cuadro de la Ciudad de México, las áreas de mayor ingreso, las colonias más ricas, pues estos mensajes que se difundieron en los medios de comunicación tuvieron una resonancia mayor, que no necesariamente tienen que ver con los buenos gobiernos. Yo siempre pongo el ejemplo de Coyoacán, pues imagínense Coyoacán, el alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, el exfutbolista, pues ahí dejó votado la alcaldía de Coyoacán y se fue a contender la gubernatura de Guerrero ahí para seguir lucrando con la política. Y pues de todas maneras la coalición PRI-PAN-PRD pues ganó en Coyoacán, ¿no? Entonces pues eso te habla de que no necesariamente está vinculada los votos de la gente a los buenos o malos gobiernos, sino que hay otros factores que inciden en el imaginario y la toma de decisiones que al final de cuentas son principalmente emotivas y no racionales, como lo sabe cualquier estratega de temas políticos. Yo por ahí digo, además que llevo años metido en estos asuntos de las elecciones, pues he tomado cursos de diseño de campañas políticas y demás, y pues cualquier estratega político, lo primero que sabe es que el voto es eminentemente emocional, no tiene que ver con una racionalidad. Entonces hay que entender cómo se están moviendo esas emotividades en los medios de comunicación. Pero bueno, hablando de este asunto de las pifias, de la conferencia matutina, este miércoles por la tarde, increíble pero cierto, salió una nota aclaratoria del gobierno de México explicando que el medio Forbes México aclaró que la nota citada en la sección ¿Quién es quién en las mentiras? Del 30 de junio corresponde al año 2017. Ofrecemos una disculpa al medio. Aprovechamos para señalar que el gobierno de México no espía a periodistas ni a opositores ni utiliza el programa Pegasus. Pues como yo lo comenté aquí, este asunto demuestra el alto nivel de improvisación en el quién es quién en las mentiras de la semana. Pretender combatir la infodemia sin seriedad ni rigor, como hemos visto, es contraproducente. Ni se desmienten las mentiras y solo se confunde más a la gente. Al menos pidieron disculpas. O sea, el hecho de que el gobierno de México tenga que salir a pedir disculpas porque quemaron a un medio de comunicación, como en este caso fue Forbes, diciendo que era mentira lo que habían publicado sobre el espionaje a periodistas, cuando resulta que la nota era de 2017 y era sobre el sexenio de Peña Nieto, pues evidencia, o sea, lo que llevo diciendo una semana con este asunto de la sección esta, ¿no? Es increíble que en la presidencia de un país como México haya este nivel de tan precario, que ni siquiera pueden haberse dado cuenta que la nota era de 2017 antes de salir a exhibirlo en el principal foro que existe actualmente para discutir los temas nacionales, que es la conferencia matutina de López Obrador, ¿no? Es una cosa denigrante y pues que me parece que juega totalmente en contra. Y bueno, pues con todo este tema del periodismo y los medios, también por ahí vi una caricatura que me llamó mucho la atención y que me parece muy representativa. Es del caricaturista Miguel Rep, dibujante del medio Página 12, el periódico de Argentina, en el que pone ahí una muchedumbre con una pancarta que dice periodismo, que dice cada vez somos menos, dice el pequeño contingente, mientras hay un gran tumulto de personas que portan la bandera del periodiodismo, es decir, como jugando con esta idea de que hay un sector de la prensa en Argentina que está fomentando el odio como una manera de hacer política, ¿no? Y curiosamente pues es un fenómeno global, no nada más privativo del contexto argentino, sino que lo vemos también muy claramente en países como México. Esto del periodiodismo está muy, muy en boga hoy en día, y a mí me parece lamentable porque pues a final de cuentas nada más se confunde más a la gente. Y justo lo voy a comentar también por esta situación, este acontecimiento que pasó el pasado 5 de julio, durante la conferencia matutina otra vez,
en el que por ahí se presentó Jorge Ramos, el periodista de Univisión, a cuestionar, pues más que cuestionar, a increparle los muertos de López Obrador, así lo denominó, los muertos del presidente, en referencia a las víctimas del COVID-19 y también a los muertos por la violencia. Yo por ahí comentaba que me parece pues también pues lamentable que un periodista como Jorge Ramos pues se presentara sin tanta preparación a estos asuntos, porque pues por la manera en que preguntó algunos temas, sobre todo con las muertes por COVID-19, pues parecía que no entendía bien la diferencia entre el registro diario de la Secretaría de Salud y las otras cifras que se han dado a conocer a partir de los datos publicados por el INEGI, que se hacen con actas de defunción. Entonces también yo quiero aprovechar unos minutos de ahorita del podcast para explicar estas diferencias, porque están generando muchísima confusión. La semana pasada que fui a una mesa de debate ahí a la Octava Televisión, que estaba un columnista del Reforma, reaccionario de la derecha, Jorge Suárez Vélez, andaba muy furibundo hablando de cifras y demás, y él, por ejemplo, hacía mucha mención de el 500,000 de muertos que lleva este gobierno de la Cuarta Transformación, de víctimas de COVID-19. Yo le dije, oye, a ver, espérate, tú hablas de cifras y demás y se te llena la boca como buen tecnócrata, pero pues ¿de dónde sacas tu información, no? Porque las cifras oficiales no te permiten establecer 500,000 de muertes, como tú tramposamente estás queriendo magnificar este asunto con un interés claramente político, engañando a la gente, ¿no? Ay, no, pues de unos medios internacionales. Ahí luego te mando las fuentes, ¿no? Seguimos esperando, Jorge Suárez Vélez, la respuesta de tus fuentes tan misteriosas que ni tú mismo te acuerdas cuáles citas a la hora de hablar de 500,000 de muertos con una ligereza irresponsable, imprudente, que solo busca confundir a la gente. Pero bueno, este tema de Jorge Ramos, que siempre asume como un papel muy protagonista en estos asuntos, y me parece a mí que el tipo de periodismo que practica pues busca más como la confrontación, el escándalo, el show mediático, el sensacionalismo, decir miren cómo encaré frente a frente al presidente López Obrador y le dije las verdades en su cara y demás, antes que tratar de explicar una realidad compleja a las audiencias. O sea, a mí esa parte me parece pues triste, lamentable, patética. O sea, que se priorice el escándalo, el sensacionalismo, el pleito facilón por encima de explicarle a la gente asuntos complejos. Entonces, eso nada más, al igual que pasa con la presidencia de la República queriendo combatir la infodemia con más infodemia, pues en los medios de comunicación pasa lo mismo. Estamos en un escenario bastante complicado para la gente y las audiencias que quieren tratar de entender la verdad de lo que está pasando, cuando vemos tal manoseo de la información por parte del gobierno y por parte de los medios de comunicación. O sea, es una cosa lamentable lo que estamos viendo, ¿no? Y bueno, para explicar un poco el tema de las cifras, para que le quede claro a la gente y no seguir nosotros con esa tendencia protagonista que impera hoy en día en la prensa mexicana, en muchos sectores. Hay una cosa que se llama el registro diario de la Secretaría de Salud. Este registro diario pues es lo que publicaban todos los días en las conferencias vespertinas con Hugo López-Gatell de cómo iban las muertes y los contagios por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Este es el informe diario que pues iba cambiando conforme iban llegando los registros de los hospitales y que al principio pues generó mucha confusión. En esta última semana, el lunes que revisé las cifras, en la página oficial del Gobierno de México, ahí está la fuente oficial. Yo sí doy las fuentes oficiales antes que nada, porque precisamente me blinda y me protege de que cuando alguien me quiera decir que yo estoy mintiendo, pues no, mira, ahí está la fuente, fotito, recuadro, y a ver, discúteme. Eso se llama rigor y eso te ayuda mucho a la hora de desmentir noticias falsas, cosa que, desde mi perspectiva, es lo mínimo que deberían de hacer en la presidencia de la República
con su sección esta desastrosa de quién es quién en las mentiras de la semana, ¿no? Pero bueno. El caso es que en este registro diario de la Secretaría de Salud, hasta el lunes, se registraban 233,000 muertes confirmadas por COVID-19. Estas cifras, que las pueden consultar aquí en el sitio, vamos a ver cómo están el día de hoy. El día de hoy, ahí está la liga van 234,000 muertes según este contador, ¿no? Y pues aquí hay una serie de datos, de cifras y demás. Pero pues no nada más son los datos, hay que saber interpretar los datos. Pues esa es la otra parte, no nada más ver números ahí y ya se van a interpretar solos los datos, ¿no? Pues no es el caso. Entonces, estas cifras, ¿cómo se obtienen estas cifras? Las van recaudando los diferentes estados del país a partir de los informes que llegan de defunciones de los hospitales, de gente que acudió a los hospitales y que fallece ahí, en los que se les detectó COVID, y eso va generando este indicador, que es el registro diario de muertes. Este registro pues es el mismo que utilizan en muchos otros países y que es uno de los indicadores con los que se comparan las muertes en México frente a lo que pasa en otros países. Entonces, pues es una forma de contabilizar las muertes por COVID-19. Pero ¿qué pasa? Posteriormente, el INEGI, cuando hace su cierre anual, realiza distintos conteos. Uno de ellos es contar las actas de defunción. Es un registro mucho más completo. ¿Por qué? Porque no solo toma en cuenta las personas que fallecen en hospitales, como pasaba con el indicador anterior, sino que además contabiliza también las personas que murieron en sus casas y que no recibieron atención médica en hospitales. Entonces, digamos, es un indicador más amplio. Las actas de defunción suelen ser más confiables a la hora de realizar estos conteos, porque digamos que hay menos cifra negra. O sea, una gente que se muere de una enfermedad en su casa, pues a fuerza le tienen que dar un acta de defunción para que la puedan cremar o enterrar o se pueda procesar el cadáver, ¿no? No se puede echar así pues a la calle o una cosa así. Entonces el registro es mucho más preciso que el registro diario que digamos se iba actualizando en tiempo real en la Secretaría de Salud. Es lo que hicieron a raíz de estos datos que publicó el INEGI, es que la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública y el mismo INEGI desarrollaron un indicador que se llama exceso de mortalidad en México. Este exceso de mortalidad lo que hace es decir, bueno, ¿cuántas muertes hubo en México en el periodo 2020-2021 en comparación a los años previos? Entonces, pues sacan la suma y ven qué porcentaje o qué tanto aumentaron las muertes al año siguiente, cuántas de esas muertes están asociadas a COVID-19, porque no todo ese excedente de muertes corresponde únicamente a la gente que se enfermó de coronavirus. Pudo haber gente que a lo mejor padecía diabetes o padecía enfermedades cardíacas, por ejemplo, que no pudieron recibir atención médica o no quisieron ir a hospitales por el temor de contagiarse del virus cuando estaba en su máximo el miedo social sobre los contagios, ¿no? Entonces, pues esta gente fallece y no necesariamente está vinculada directamente a que hayan padecido COVID, pero forman parte de este excedente de muertes, gente que a lo mejor no pudo recibir sus medicamentos, gente que se murió del estrés o del susto, por todas las presiones o por crisis de ansiedad que se derivaron por el encierro. O sea, todo este excedente de muertes pues es muy amplio y complejo. Entonces, para separar, se crea este indicador, exceso de defunciones acumulado, que registra 493,000 muertes, que es todos estos casos que les digo que pueden deberse a distintas causas, y el exceso de muertes asociada a COVID-19,
que aquí están los indicadores, y eso suma 351.376 fallecimientos. Esta cifra, apúntensela bien, porque cuando los quieran engañar ahí, ya sean los medios de comunicación o gente ahí en las conversaciones de café con los amigos y demás que les empiecen a necear, díganle, a ver, pues ¿de dónde sacaste tus datos? Del 500.000 de muertes o de las 200.000 muertes o lo que sea, ¿no? Este es el dato más confiable que tenemos ahorita. No hay otra forma hasta el día de hoy de obtener un dato más preciso. Hasta dónde sabemos y hasta podemos documentar con papeles en mano es que en México se han muerto 351.000 personas por COVID-19, según cifras oficiales basadas en las actas de defunción. Esto es muy importante porque hay que aclarar este tipo de cosas, porque si no luego se genera muchísima confusión. Y pues ya en la derecha mexicana ya está implementada toda una estrategia para señalar que hay 500.000 de muertes, ¿no? Si quieren un consejo en el quién es quién de las conferencias matutinas, este sería un gran tema para aclarar, ¿no? Podrías contrastar columnistas que hablan del 500.000 de muertes y contrastar pues los dichos con este documento que les estoy mostrando a continuación y resaltando este indicador, ¿no? Un ejercicio así sería muy fácil, poner en evidencia a quienes están mintiendo, pero en lugar de eso se enrollan con una serie de descalificaciones a los columnistas y a los medios, en lugar de centrarse en desmentir las mentiras con datos irrebatibles. O sea, este dato que les estoy dando es irrebatible, porque es reconocido por el gobierno. Entonces, pues, y basado en las actas de defunción, o sea, que era una de las críticas que se hicieron al principio, ¿no? De que había un excedente mayor de muertes a las que registraba el gobierno. Pues sí, pero el gobierno tampoco tenía forma de registrar y de contar las actas de defunción en tiempo real. Ese proceso toma tiempo. De hecho, en el tema de la seguridad pública pasa lo mismo. Yo por eso conozco este tema ya desde hace muchos años, porque si tú revisas los informes de el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, su conteo de muertes mensuales está basado en las carpetas de investigación que se abren por asesinatos o por homicidios. Entonces, pues ese es un indicador y tiene una cifra. Pero al año siguiente, INEGI hace un conteo de las actas de defunción y ve cuántos de esas personas que fallecieron en el año murieron por un asesinato, o sea, fueron víctimas de homicidio. Entonces, ese indicador del INEGI suele ser más grande que el de las cifras que da el reporte mensual del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, conocer las cifras a fondo, pues implica un trabajo. Por eso la gente que cree que el periodismo es nada más así, tener un micrófono enfrente y decir estupideces, pues bueno, es patético y deplorable, ¿no? Está muy denostada nuestra querida y dolorida profesión de periodistas, pero es muy necesaria precisamente para desmentir y para aclarar estos asuntos y para tratar de contener la guerra mediática que se está desplegando actualmente en México en el contexto de un cambio de régimen político, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas que se derivan de la precisión, pues son muy importantes para dejar en claro pues cómo funcionan estos temas. Pero bueno, y ya retomando un poco también por ahí un indicador, me llamó la atención cómo López-Gatell presentó esta gráfica el martes pasado, de cómo esta gráfica, para que entiendan bien, la línea azul clarita son los casos confirmados de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, cómo se dio esta primera ola, luego bajó un poco, se registró la segunda ola con el pico más alto, que este pico fue pues en diciembre, enero, a principios principalmente, enero de 2021, que fue el pico más alto que hemos tenido a lo largo de la pandemia, y luego volvió a bajar, y otra vez parece que se está volviendo a crecer y que estamos en una tercera ola de contagios de COVID-19. Sin embargo, lo que resaltó, o lo que muestran las cifras, es que, según Gatell, las muertes hasta el momento son 10 veces menores en la tercera ola
en comparación a las dos anteriores. Si vemos aquí la línea azul fuerte, vemos cómo pues va a la par el número de contagios y el número de muertes, ¿no? Van sincronizadas. Pero ahorita estamos viendo que los contagios están subiendo y las muertes se están manteniendo estables. Esto se lo atribuyen principalmente a los efectos de la vacunación a gran escala y al hecho de que pues, muchas personas ya también tienen una inmunidad después de que se contagiaron por COVID-19 y se recuperaron. Entonces este indicador también me parece muy importante y hace falta aclarar y explicar cómo funcionan estas cifras porque esto no se explica en la prensa. La prensa mexicana ha renunciado a explicarle temas complejos a la gente y ha preferido pues meterse ahí en la disputa política y el golpeteo mediático, ¿no? Una cosa que me parece lamentable. Yo creo que primero se tiene que explicar qué está pasando de la manera más clara posible y ya después puedes construir opiniones y decir, pues esto está bien, esto está mal, la regó acá, está bien acá. Pero pretender primero hacer juicios de opinión sobre el gobierno o la situación política o social del país sin antes explicar de manera clara y precisa qué carajos está pasando, pues es una irresponsabilidad muy grande que nos tiene enfrascados en una maraña de confusiones y demás. Pero bueno, ya con esto concluyo. Hasta eso no fue tan largo como yo esperaba. Me he echado sesiones más largas. Y bueno, la voy a publicar ahorita mismo en la noche. La vez pasada le fue bien saliendo publicada en la noche, entonces a ver cómo le va a esta. Y muchas gracias a la gente que me sigue apoyando. He visto un levantón importante en los comentarios, en las redes, en el Facebook, en el YouTube. Y esperemos que sigamos así. Suscríbanse al canal, me ayudaría bastante que se suscriban y le den a la campanita y todo eso. Yo como que antes no decía esas cosas porque me sonaba como muy a estos rollos de los youtubers, pero, pero sí funcionan. Entonces, pues muchas gracias a la gente que me apoya. Sería de mucha utilidad pues que me siguieran apoyando de esa manera porque pues le tengo que dedicar mucho tiempo libre a estos asuntos. Y por ahí también tengo una sorpresa porque este jueves voy a estrenar una columna. Me voy a estrenar como columnista en un medio digital. Ya será sorpresa, ya les contaré mañana jueves en cuál va a ser. Espero que les guste la columna. Creo que representa mucho lo que soy como periodista, como persona. Este primer texto que preparé, a ver qué les parece. Es casi un manifiesto pues de la situación actual en México con una dimensión histórica y también mi visión de entender el periodismo, la política, el activismo. Entonces les recomiendo mucho que le echen una leída. No les voy a contar mucho más para que sea sorpresa mañana que se publique, pero pues ahí échenle ojo. Y están en puerta también varios otros proyectos que me emocionan. Vamos a ver si se concretan o no, o qué pasa. Pero hay cosas interesantes, ya les estaré platicando poco a poco. Me ha tocado muchísimas mesas de debate en las últimas semanas. La verdad, a mí me encanta debatir. Precisamente como que todo este conocimiento que uno va acumulando de datos y cifras y conocimiento teórico, que también es una parte que me gusta sacar a la luz para que no se quede ahí nada más en los libros y todo lo que uno aprendió en la escuela, pues que sirva, ¿no? Y que le sirva a la gente también, o sea, para entender mejor qué está sucediendo. Entonces, por ahí he tenido muy buenas discusiones esta semana. Me gusta mucho debatir con personajes más afines a la derecha y el conservadurismo. Obviamente siempre yo trato de debatir en buena lid, ¿no? O sea, yo no insulto, precisamente porque eso da pie a que te traten de denostar. Entonces, como parte también aparte de cierta caballerosidad que hay que tener con los otros, con las personas del otro bando, con los adversarios, con los enemigos, con las personas que piensan diferente de uno, creo que el respeto también te ayuda mucho a tener mayor claridad, a ser más preciso en los señalamientos, porque cuando te la pasas descalificando al otro,
tu argumentación se vuelve más débil. Entonces, cuando eres más preciso y vas directo al grano, creo que se vuelve una argumentación y un debate mucho más eficiente. Entonces, creo que eso es algo que estoy poniendo en práctica, me gusta bastante. Aunque luego sí han sido muchísimos los espacios en los que últimamente he estado ahí debatiendo, pero creo que es muy necesario y que yo también estoy aprovechando porque estos micrófonos que ahora me están abriendo o me están haciendo el favor de abrir en varios medios de comunicación, pues durante mucho tiempo yo estaba apestado completamente de los medios precisamente por el cerco mediático que ha imperado y que imperó durante el régimen neoliberal y que todas las visiones contrahegemónicas como la mía pues estaban completamente ahí marginadas de estos espacios. Entonces, pues ahorita yo, cualquier espacio que por ahí surge, pues estoy tratando ahí de aprovecharlo precisamente para ir avanzando posiciones en este asunto. Y porque más allá de que pues yo pueda tener algunas coincidencias ideológicas con el gobierno de López Obrador, por ejemplo, pues la Cuarta Transformación se define como antineoliberal, yo también soy antineoliberal, entonces pues ahí tenemos una coincidencia. También tengo discrepancias. En López Obrador él se define como un liberal. Yo discrepo del liberalismo y, o sea, yo me defino como anticapitalista. Yo creo que el capitalismo, como parte de un proceso histórico de acumulación de riqueza, pues ha llegado ya a un ciclo que ya no puede seguir mmm, reproduciéndose de esa manera. Y yo creo que ya hace falta construir un nuevo sistema económico que imponga, por ejemplo, pues, límites a la acumulación de riqueza y a la acumulación de capital, que precisamente este fenómeno pues, ha devastado el planeta, ¿no? Entonces, quienes nos asumimos como ecologistas, creo yo, o verdaderamente ecologistas, pues tenemos el deber moral de definirnos también como anticapitalistas, que es algo que ya se le olvidó a un buen sector de la izquierda en México, Latinoamérica y el mundo, lamentablemente, pero creo que es necesario ponerlo también sobre la mesa. Entonces, pues así como hay algunas afinidades, pues también yo tengo serias discrepancias con el proyecto de la Cuarta Transformación de López Obrador y creo que es sano conversarlo, decirlo y hablarlo de frente, decir las cosas como son. Yo creo que cuando tú ves las cosas de manera plana y lo ves en buenos y malos, simplemente de manera maniquea, sin matices, te pierdes una gran riqueza a la hora de hacer análisis, que por eso pues muchos de los analistas y comentócratas y opinadores chafas que abundan en los medios, pues nunca le dan al clavo al asunto, ¿no? Porque es demasiado maniquea su postura. A mí me gusta, y esa parte se la debo a la literatura, a mi formación literaria, que durante mucho tiempo yo siempre he dicho que a mí la literatura me salvó la vida, porque en los peores momentos, en los momentos más duros, más difíciles, pues siempre tenía yo a la mano por ahí un libro, una novela que me abría la mente y me hacía sentirme acompañado en esos momentos, y que precisamente pues la buena literatura en la historia de la humanidad se trata de exponer las contradicciones humanas. Nadie es ajeno a estas contradicciones y en la política pasa lo mismo, la política está llena de contradicciones. Entonces, si no somos capaces de reconocer estas contradicciones en uno u otro bando, pues vamos a tener un nivel de entendimiento muy superficial, muy plano, muy lejano de cómo funcionan las cosas realmente. La condición humana está llena de contradicciones y eso es precisamente lo rico del quehacer humano, ¿no? Por ahí también en Twitter hace poco me eché un hilo sobre el humanismo, que les recomiendo que le echen un ojo, sobre la importancia de fomentar programas culturales, una visión humanista que permita ir en contra de esta visión tecnocrática que solamente son cifras, datos, números fríos, sin tomar en cuenta pues este caos de la conciencia humana. Y creo que en ese sentido la literatura te ayuda mucho, el arte, la ficción en general, a abrir y expandir la mente. Una persona que no sabe nada de arte, que no lee literatura, que no ve series que le enriquezcan,
que no va al teatro, pues va a tener un alcance más limitado a la hora de interpretar la política, y eso es algo que pasa muy, muy a menudo. Yo lo veo mucho con estos comentaristas que salen en la tele y en los grandes medios, que nada más saben hablar de dos temas: crecimiento económico y democracias liberales. No saben nada de antropología, no saben nada de historia, no saben nada de sociología, no saben nada de ciencia política, por increíble que parezca, no saben nada de filosofía, ya no hablemos. Entonces no saben nada de estética. Entonces todo eso pues los va dejando con una visión muy, muy estrecha de la realidad, que por eso pues nunca le atinan esos asuntos. Y si además de que no saben de estos temas, viven aislados en su burbuja de privilegios y están completamente desconectados de las causas populares, de la gente que va al trabajo en transporte público, que en su vida se han subido un metro, pues ya se imaginarán la calidad de análisis a los que estamos expuestos en los medios de comunicación. Por eso hay que hacerle frente a este fenómeno, y hay que promover a personas que tengan un alcance de miras más amplio. Hay gente muy interesante. Ahí en el Twitter yo de repente me he encontrado personas muy, muy interesantes. Christian Ader, por ejemplo, con quien hablé aquí en el canal de YouTube, me parece un tipo con una visión amplia que debería de tener más repercusión en medios. El profe de RI, o sea, hay gente interesante que no tenemos o no hemos tenido cabida en los medios, en los grandes medios de comunicación tradicionales, y que están emergiendo estas mentes, estas personas, a través de las redes sociales. Por eso es importante pues ir apoyando a estos proyectos que nos gustan. Hay por ahí un canal de YouTube que yo disfruto mucho, que se llama El Mapa de Sebas, que me parece que es colombiano, este compa, o peruano, no sé de dónde sea, pero que pues te hace análisis históricos a partir de mapas así de papelería, y los va coloreando, ¿no? Ese tipo de material y ese tipo de contenidos creo que son muy necesarios para ir abriendo la mente y poder interpretar mejor este mundo caótico, maravilloso y terrible en el que nos ha tocado vivir. Pero bueno, muchas gracias. Ahora sí me colgué un poco con el rollo final, pero pues también me sirve de terapia. Pero bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.